La Universidad Politécnica de Valencia es la primera en investigación en la disciplina de Ingeniería Química entre las universidades españolas. Además, es la segunda en Estadística y Arquitectura y la tercera en Ingeniería Industrial. Así se desprende de la tercera edición de los rankings IUGR de las universidades españolas según campus y disciplinas científicas, que realiza la Universidad de Granada. De las 37 disciplinas científicas que se analizan en el ranking, en 6 de ellas la Politécnica de Valencia logra situarse en el top 5 nacional. Pero en todas aquellas donde nosotros jugamos, pues estamos entre los 5 primeros, 10 primeros, estamos muy bien situados, ¿no? Y este año pues las tecnologías de la información y comunicaciones como campo general, incluye pues ahí comunicaciones, informática, computación, electrónica. Ahí nos ha situado en tercera posición, ¿no? A nivel nacional, que es el cambio con respecto a años anteriores. En Ingeniería Química seguimos siendo los primeros a nivel nacional, Ingeniería Industrial los terceros, Estadística segundos. Es decir, son resultados realmente muy gratificantes. El ranking establece también una clasificación por campos de conocimiento. En este caso, la UPV tiene la tercera posición en investigación en tecnologías de la información y la comunicación y se sitúa también en el top 10 nacional en química e ingeniería química, matemáticas e ingenierías. A nivel general, el informe destaca también que pese a la crisis económica y los recortes en el sistema de I+D que se están produciendo, las universidades españolas han conseguido publicar en 2011 un 9% más, un dato que es aún más positivo si lo comparamos con 2010, cuando se creció un 7%. La actividad tanto en producción cuantitativa como cualitativa, por índice de impacto, la actividad española ha mejorado un 9% en el 2011. Luego son datos que indican que las universidades, los centros de investigación están trabajando bien y con los recursos que tienen optimizando al máximo. Además del ranking, se deriva también la consolidación del sistema universitario valenciano como referente en todo el país, junto al de Cataluña y Madrid. El estudio asegura que se puede seguir hablando de 3 ejes científicos claramente consolidados: catalán, madrileño y valenciano.